Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio estelar de cada domingo, Casi Personal. Bueno, retomamos lo que son estos encuentros aquí en el set de Casi Personal, después de esa formidable e increíble entrevista que hicimos desde Cuba con el maestro del piano Frank Fernández. Por aquí estamos de nuevo ya reiniciando lo que son los contenidos directos en este programa especial. Hoy tenemos un contenido súper atractivo, diferente y sobre todo que es muy probable que la mentira prevalezca hoy aquí, en contraposición a su par dialéctico. La verdad podría ser degollada hoy aquí en este espacio. Gracias por su sintonía, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Casi Personal RD, mis redes, Graimer Méndez, @Graimer Méndez, en todas las plataformas. Y vamos a iniciar en el día de hoy con un personaje que un día como hoy murió, pero vía el suicidio. Un actor, un joven actor impresionante con una carrera en ascenso y en la cúspide de su popularidad y de su respeto como actor, en una de las mejores películas basadas en ese personaje ficticio de Batman, con una gran carga emotiva de esa película, pues no pudo ni siquiera ver su propia actuación en una de las más sobresalientes actuaciones, cargada de un altísimo nivel de cinismo, como lo fue Heath Ledger. El Guasón, un día como hoy, murió. Inicia Casi Personal con un programa muy especial. Seguimos en Casi Personal. Le dijimos cuando nos fuimos a la pausa que el programa de hoy tenía unos ribetes extraños, porque defender la postura de la mentira es una rareza argumental en las cuestiones filosóficas, sobre todo cuando se trata de temas psicosociales de los individuos en particular y referenciado con el poder. Nuestro invitado en el día de hoy es un joven profesional de alto calado intelectual. Nos presenta una obra que desafía, digamos, toda la argumentación alrededor de la mentira y su oponente o par dialéctico como la verdad. Bueno, es un académico, un investigador, un maestro, un gran profesional que nos prestigia en este día recibir al maestro Noel de la Rosa. Bienvenido, doctor. Gracias. Muy buena presentación y muy sincera sobre todo. Así es. Nosotros no nos movemos en este espacio sin ese gusanito, como dirían en el lenguaje llano, que nos mueva a la entrevista. Si el entrevistado no nos mueve en algo, difícilmente lo hacemos en este programa, porque este programa tiene unas características casi personal, que amerita de ese vínculo emotivo. Lo sentí desde el momento en que nos contactamos, tanto con su persona como con la asistente de usted también. Lo que he recibido es un trato muy cálido, por eso me siento como en casa, ¿verdad? Siéntese, maestro. Gracias. Óyeme, te decía fuera de cámara que hace mucho no cae en mis manos una obra, un libro, que me sedujera como ha sido con esta obra
La mentira como estrategia psicosocial. Ante todo, Noel, dinos, si yo te fuera a contratar para un trabajo, ¿cuáles serían las características de por qué debería yo contratarte? Bueno, primero por la perseverancia y por el sentido, la moral del resultado siempre. El tema de trabajar en equipo para lograr los resultados, pero sobre todo la concentración en el objetivo a alcanzar más que en el método a utilizar, que eso es fundamental. Pero si yo me definiera como eso, una persona muy perseverante, que independientemente de los obstáculos en el proceso del trabajo, siempre yo voy a buscar una alternativa, sin enfocarme solamente en lo negativo, sino en las posibilidades que tenemos de poder desarrollarnos, sin obviar lo que es la realidad, la realidad circundante. Y el que se expresa como tú te estás expresando, regularmente es porque viene rompiendo obstáculos sociales. Sí. ¿De dónde viene? Del Valle Atomayor vengo, y precisamente el primer texto que yo intenté escribir se llama Rompiendo Corozo, porque se inspira en esa visión que tú planteas, de que cuando venimos desde abajo, una madre soltera con 5 muchachos, y yo el tercero, específicamente soy un péndulo en el sentido de que me moví entre 2 familias, la de mi papá y la de mi mamá, y de una familia, digamos, de escasos recursos, pero siempre vi la mentalidad de riqueza que tenía mi madre y sobre todo una tía, una hermana de mi mamá, que eso fue lo que nos inspiró. Luego vinimos al seminario ahí en La Vega, en Pontón, y duramos 2 años en el seminario, y ya eso fue suficiente como para que la chispa de la lectura, la parte intelectual se encendiera, y luego pasé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un curso técnico en aquella época de informática, y desde ahí me pasé entonces a lo que es la psicología, y ya gracias a Dios no soy una persona, digamos, de muchos recursos económicos, pero ya soy inmensamente rico. Sí, yo hablaba con el doctor Héctor Guerrero Heredia, y precisamente me habló de ti y de tu publicación, Sí. La mentira como estrategia psicosocial, naturalmente sincero, socialmente mentiroso. Así es. Y me llamó la atención, digo, no tenemos que hablar de eso porque no es bien entendido este concepto de la mentira. ¿Se puede definir qué es la mentira? Si la mentira es lo opuesto a la verdad, o más bien cuando tú lo que piensas, lo que dices, perdón, es contrario a lo que piensas. La gente lo confunde con la falsedad. La falsedad es cuando tú dices algo que no es real sin la conciencia. La mentira tiene una voluntad, tiene una conciencia y una intencionalidad. La mentira tiene el propósito de engañar. Si me preguntan, si tú me dices, si viene el cobrador a buscarme, dile que yo no estoy. El cobrador llega y le digo, Gremio no está, entonces yo estoy mintiendo. Pero si tú estás en la casa y yo no sé que tú estás en la casa, el cobrador viene y yo le digo, él no está por acá, yo he dicho una falsedad, más no he dicho una mentira. Entonces los elementos constitutivos de la mentira son la conciencia, la voluntad y la intencionalidad. O sea, tú tienes un deseo de utilizar una proposición para engañar o confundir a una persona. ¿Es antropológicamente inherente al ser humano o fue un proceso evolutivo? Es parte de la evolución, tiene que ver tanto con la antropología como con el proceso de cambio del ser humano, sobre todo en su desarrollo cerebral y en la construcción de la mente. El gran salto que da el ser humano precisamente es la construcción de ficciones, la construcción de historia, la construcción de mitos, para darle un sentido a su vida y darle una explicación sobre todo aquellas cosas que de manera material y física no puedo explicar. Pero también las relaciones sociales históricamente se sustentan en el tema de la mentira. O sea, el tema de las relaciones sociales, como la gente piensa, que siempre está pidiendo del otro, dime la verdad, sé sincero conmigo, sé honesto, sé íntegro. La mayoría de las personas no conocen estos conceptos. La sociedad no se podría sustentar sobre la base solo de
vamos a decir, de la realidad. Porque tenemos que diferenciar esas tres cosas. ¿Qué cosa? Verdad, mentira y realidad. ¿Sí? La verdad y la mentira son dos caras de la misma moneda. Lo que tú piensas que es una verdad es una construcción que tú has hecho de la realidad, pero no necesariamente tiene que ver con la realidad. Y la definición de verdad, debe haber coherencia entre la imagen que tú representas en tu cabeza, idea, y la realidad. Pero el cerebro ni la mente tienen el poder para poder resumirte en un concepto, en una idea, toda la realidad. Entonces, cuando yo no tengo toda la realidad completa, ¿qué hago? Construyo ficciones para dar explicaciones. Ahí tú tienes el efecto de las teorías de conspiración, por ejemplo. Porque la gente cree en cosas que no ha comprobado y las sigue inclusive replicando porque quiere reducir incertidumbre, quiere reducir ansiedad, y por eso primero la cree y segundo la reproduce también, porque es una manera de no sentirse mal. El cerebro funciona con esos mecanismos. Primero, el mecanismo de la sobrevivencia. Segundo, el mecanismo del placer. Tercero, el mecanismo del no dolor. Y cuarto, lo que tiene que ver con el poder. Al servicio de eso es que todo ser humano está. Tenemos un ente egoísta que siempre está buscando esas cosas. Por ejemplo, dice, la debilidad de los que defienden la verdad. ¿Hay debilidad en defender la verdad? Sí, porque si, por ejemplo, tú eres el poder y yo soy el indefenso, y yo creo que siempre hay que decir la verdad, y entonces yo mis intimidades te las cuento a ti, ¿qué va a pasar? Tú lo vas a utilizar en mi contra. Sí. ¿Me sigue? Entonces la verdad puede ser un discurso muy bonito, pero es impracticable en el sentido estricto, porque yo tengo un nivel de intimidad, un nivel privado y un nivel público. La información del nivel de intimidad yo no la puedo pasar al privado, y la información del nivel privado no la puedo pasar al entorno público porque me voy a hacer débil ante ti. Por ejemplo, si vienen a buscarte para matarte a ti, yo no puedo decir que tú estás aquí presente porque entonces voy a producir un daño. Y estás mintiendo. Y estoy mintiendo, ¿sí? Por ejemplo, si una madre acaba de dar a luz, que fue el dilema que le presentaron a Kant, porque Kant es el único, y junto con Immanuel Kant, con su imperativo categórico, que te dice que en toda circunstancia hay que mentir. También te lo dice San Agustín, que también es muy radical en el siglo IV. Sí. Pero son pocos. Si tú buscas la literatura en el desarrollo de la humanidad, son pocos. Uno de los doctores de la iglesia, como San Agustín, abordó el tema de la mentira. Pero de manera directa. ¿Cómo? O sea, no le buscó paño tibio ni nada. Él escribió un texto que es contra mendicia, o contra la mentira. Contra la mentira. Contra la mentira, ese texto. O sea, que él no argumentó en atenuar en circunstancias la mentira. No, él no admite. No lo admite. Él lo dice claro. Santo Tomás, 9 siglos después, sí le busca un bajadero. De hecho, establece una taxonomía, una categorización de la mentira, en donde demuestra, y es un argumento que yo utilizo en el texto, que está la mentira jocosa, está la mentira oficiosa. Esa sí no se puede utilizar porque hace daño, pero la jocosa sí, porque tiene la intención de recrear y hacer que las otras personas se sientan bien, generar dopamina, dirían los neuropsicólogos. Vamos a hacer la primera pausa, Noel. Te voy a dejar una pregunta para retornar a la pausa, esta interesantísima conversación. Por lo que veo, y esta es la pregunta, ¿con cuál tú estás en disposición de defender con más vehemencia? ¿La verdad o la mentira? Pero cuando retornemos de la pausa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sí. ¿Dónde está eso? Sí, no, en la Biblia eso está marcado, de hecho, aparece ahí en el texto como la única fuente que defiende con mucha vehemencia la verdad a partir de eso, que se refiere a conocer precisamente a Jesucristo, conocer a Dios. Esa es la connotación que en la Biblia tiene la verdad, pero no tiene que ver nada que ver con la dinámica social o intersubjetiva. La verdad prácticamente se toma de lado. Tú me hiciste una pregunta antes de... No, yo voy para allá. Ah, tú vas para allá. Yo voy para allá, no te creas que me he olvidado. Que yo no lo tengo. Sí, no, pero el tema, la verdad, o mejor dicho, la mentira, ¿es solo humana o en los animales
se genera algún método de mentira? Los animales tienen un mecanismo biológico. Tú sabes que la naturaleza es sabia, en plenitud. Entonces ellos tienen un mecanismo biológico de engaño. Hay registros, según los etólogos que trabajan con el comportamiento humano, biólogos marinos y de todas las especies, que te plantean estrategias que ellos utilizan. O sea, el camaleón literalmente puede gritar, literalmente, con lágrimas, y eso en los muñequitos se ve por ahí, para engañar a su víctima. Hay muchísimos peces también que pueden encriptarse o confundirse. En el tema de los animales se le llama camuflaje. Ellos se camuflan y pueden tomar la apariencia del entorno en que se encuentran con dos propósitos. Un documental muy famoso, me dice esos dos propósitos, un documental muy famoso como El pulpo y yo, algo así. Sí. Donde ese pulpo hembra tenía unos mecanismos de estructurar, no solo de cambiar de color, sino de estructurar cuerpos extra para... Sí, son muy famosos los pulpos en diferentes variantes, pero el más conocido de los animales, tú sabes que es el camaleón. ¿Sí? Sin embargo, la lechuza también, hay un tipo de lechuza también que se puede confundir también con... Hasta las plantas también. El mismo Charles Darwin, que trabajó mucho el tema de las orquídeas, en sus levantamientos que hizo, también definía precisamente que había un tipo de orquídea que asumía el color marrón, como que si estuviera podrida ya, para alejar a los depredadores, porque hay depredadores que la utilizan para el proceso de polinización, que se sientan para luego dispersar. Entonces, las plantas también tienen su mecanismo, pero no se le llama mentira. No se le llama mentira. Engaño. En el caso de eso se le llama engaño. Porque la mentira tiene que tener una estructuración verbal. Tiene que tener una estructuración primero consciente. Entonces nosotros hasta ahora entendemos que no hay conciencia. Es algo natural. Hasta ahora no tenemos constancia. Tiene que ser intencional. O sea, tú debes quererlo y tiene que tener un propósito hacia dónde. Y realmente tiene que tener voluntad. Y hasta ahora, ninguno de esos elementos nosotros podemos atribuírselo a los animales ni a la planta. Muy bien. Entonces, como te veo levantando un altar a la mentira, ¿qué tú defiendes con más vehemencia? ¿La verdad o la mentira? Yo defiendo la verdad, porque al hablar de que la mentira es más constante, aparece con más frecuencia, estoy haciendo un acto de sinceridad, estoy haciendo un acto de veracidad. Porque hasta ahora, la mayoría de las personas, la mentira más grande que emiten es cuando tú le preguntas, ¿tú mientes? Y entonces te dicen automáticamente, no. Conocemos de las grandes investigaciones de ese gran científico epistemológico y demás, como Jean Piaget. Jean Piaget, sí. Sí, que abordó el tema de la niñez y su estructuración cerebral y demás. ¿Cuándo usted ha podido abordar, cuándo se determina el inicio de la mentira en los niños? Sí, en función de la etapa que describe precisamente Jean Piaget, 3, 4 años, donde el niño ya empieza a crear fabulaciones, a crearse su etapa la etapa de la imaginación, donde él, la etapa de la fantasía, donde el niño tiene poco contenido y obligatoriamente tiene que completar. Tiene que completarlo, porque primero no le prestan la atención que él requiere, porque todo el mundo está en sus cosas y no está conversando con nadie. Entonces él mismo tiene que construir el amiguito imaginario, a las cosas que son inanimadas le pone espíritu, le pone alma. Entonces desde ahí ya él empieza con la fabulación. Pero cuando él descubre que su mamá, su papá puede controlarla a nivel de negarle una realidad y mentirle, ahí es que ya el niño empieza ya a hacer uso de manera consciente y deliberada de la mentira, que después de los 3 y 4 años. 3, 4 años. Ya los niños podemos mentir. Ya los niños están en condiciones para... ¿Tú recuerdas tu primera mentira? Bueno, mi primera mentira, te mentiría si te digo que la recuerdo. Porque está establecido científicamente que de los 5 años hacia atrás, uno no recuerda nada de ese material. Lo que hace uno es que se lo inventa. Yo pensaba que yo tenía memoria. No, es que tú te lo inventas. Vamos a ver, No. Cuéntame, relátame. Ponga un programa en vivo. No. Relátame ese. Pero precisamente, si caigo en esa trampa,
tú me preguntas, ¿en qué año que empieza el niño a mentir? Bueno, los 3 años más o menos por ahí. De la estructura social y mental del Sí, niño. pero una expresión de que el niño va saludablemente y en términos cognitivos es precisamente el uso de la mentira. Ok, otra pregunta, mi querido maestro. ¿Quién miente más, la mujer o el hombre? Desde el punto de vista de la presión cultural y social, la mujer está compelida a mentir más, porque se le prohíben más cosas, no tan solo en términos legal, sino sobre todo en términos del sistema de valores. Por ejemplo, el hombre puede tener libertad de abordar a una mujer si le interesa, pero la mujer no tiene la libertad de acercarse a él y hacerle la propuesta. Pero sin embargo, la mujer diseña todo un sistema de conductas de seducción, ¿sí? Que es hay engaño, ¿sí? El hombre puede hacer abiertamente, pero la mujer no. La mujer, por ejemplo, puede estar asfixiada del hombre. Y según la sociedad también, una más que otra. Pero claro, en Oriente varía de sociedad en sociedad. Pero vamos a ver la de nosotros, por ejemplo. República Dominicana. Todavía en los años 90, 95 existía eso. Que la mujer estaba más subyugada, vamos a decirlo así, que el hombre. Por ejemplo, yo puedo con facilidad cortejar a una mujer, pero si ella me corteja a mí, me surge la duda de que si es una mujer fácil. Sí, hombre. ¿Sí o no? ahí se da. Tú sabes que en negociación de conflicto hay un tema, en negociaciones, mejor dicho, hay un tema que se llama, Dios mío, cuando uno le ofrece algo al otro y el otro acepta inmediatamente la oferta, entonces se llama, tiene un nombre eso en negociaciones. Entonces me imagino que te surgiría esa duda a ti de por qué ella está tan ofrecida. Está tan ofrecida. Hay suplicacia. Cuando pudiera ser una ventaja, ¿verdad? De amor y demás. Sí. Pero una cosa. No, pero entonces, ¿qué tiempo te duró a ti procesarte para presentarte ante la sociedad? Ah, bueno, no. Ya me acordé del concepto. Se llama la maldición del ganador. Ah, ok. La maldición del ganador. Okay. Que ganando siente que... Coño, pero ¿qué pasó? Sí, algo está pasando. Se va con una sensación de frustración, aunque tuvo éxito. Exactamente. Entonces, una cosa. ¿Puede un enajenado mental mentir? Claro que sí, claro que sí. ¿A conciencia? Nadie está exento, claro que sí, nadie está exento. De hecho, hay no tan solamente la palabra enajenado, sino personas con problemas psiquiátricos, que se basan precisamente en la mentira. Existe en psiquiatría lo que se llaman los trastornos facticios, en donde el ser humano, precisamente, la estructura de su problema mental es utilizar la mentira con un propósito de ser visto, de ser atendido, ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama el concepto? Trastorno facticio. Facticio. ¿Sí? La mente, no importa su nivel de anormalidad, desviación o trastorno que tenga, siempre va a vivir produciendo ficciones y el propio enajenado mental necesita estructura para él también poder interactuar con otra persona. Y entonces el que miente compulsivamente, que tiene también una definición psicológica. Esos son los mitos, mitómanos. Los mitómanos son estos. Pero ya el mitómano no miente con un propósito de defenderse o atacar, de conseguir o proteger, sino es de experimentar el placer por la propia mentira que ha dicho. ¿Eso es una patología? Claro que sí, porque cuando tú mientes para conseguir un trabajo hay una justificación, pero cuando tú mientes por mentir, o sea, que no tiene una finalidad fuera de lo que es la mentir, intencionalidad. Ya hay patología ahí, porque no se estila que tú mientas para eso. ¿Quién pudiera mentir más, usted que ha hecho investigaciones? ¿Un sacerdote o un político? Bueno, el político tiene que mentir más por el hecho que el producto que está vendiendo es mucho más difícil de vender que el producto que vende el sacerdote. En el tema del sacerdote hay un tema de fe y la fe no se cuestiona. Entonces hay toda una serie de cultura o de elementos que están en los cánones de la tradición religiosa, que hay un consenso ya establecido entre los feligreses y el sacerdote, y ahí no hay problema, ahí existe lo que se llama la verdad consensuada. Todos estamos de acuerdo en que Dios existe, que Dios va a venir un día, y es un acuerdo de ellos y nadie puede decirle que no. Pueden estar equivocados, pero no hay una intención de mentir. La fe no entra en una categoría de mentira.
La fe no, porque la fe sencillamente es una creencia que no amerita evidencia. Es una creencia que emana de una confianza, digamos, muy sublime, que uno no puede explicar. Pero entonces el político, por el contrario, con la mala fama que hay ya, tiene la necesidad entonces de esforzarse más para poder lograr su propósito en los votantes. En tu investigación y tu data, de las figuras universales que hayan impactado en la humanidad, ¿quién ha dicho la más grande mentira? Bueno, con toda sinceridad, la gran mentira que yo lo trato ahí tiene que ver con la cantidad de personas que tú impactas y el impacto negativo que podría tener sobre esa persona. Yo no tengo registro de poder distinguirte entre tanta gente que han hecho tanto mal, porque por ejemplo tú tienes a Hitler ahí. Hitler, que se basó en el sistema de propaganda, digamos, más perfecto que ha existido en la historia de la humanidad para poder lograr convencer a la mayoría de los alemanes que los judíos debían morir, se podría etiquetar ahí a Hitler. Pero tú tienes otros fundamentalistas o... Por ejemplo, yo te pongo uno más cercano. George Bush, hijo. Mintió deliberada y descaradamente sobre los atentados a la Torre Gemela e Irak. Ahí diciendo viene... que habían ahí, cuando sabiendo de toda información que ahí no era cierto. ¿Qué pasa? Es una mentira. Pero ¿qué pasa con todo eso? George Bush, John Fitzgerald Kennedy, Watergate, todo ese tipo de noticias de allá. En el caso mío en particular, que uno dice contra, pero es que yo no tengo la información de fuente que yo te pueda decir mintieron o no mintieron. Porque aparecen tantas teorías conspirativas sobre el mismo tema que entonces te pone a dudar. Ahora, ¿cuál es la teoría conspirativa con respecto a la de George Bush en la que más tú crees? Aquella que esté asociada con una predisposición anterior que tú tengas. No, y la investigación también. No, exacto, pero dentro de esa investigación hay un elemento también de, se mete en las teorías, porque las teorías conspirativas tienen base a veces científica, evidencia, que se construyen también. Se construyen también. Porque las evidencias no siempre te dicen la verdad, son manipuladas. Bien. Entonces, con lo de George Bush, sí, cuando tú lo miras que él está con los niños en la escuela, que le dan la información, tú notas que el cambio que él da no fue de mucha sorpresa. Usted que es un psicólogo, sí, pero no un psicólogo cualquiera, sí, un investigador. Sí. ¿Reflejó eso, verdad, de que evidentemente no estaba un tipo siendo sorprendido del nivel de información que le acaba de pasar? No sé, la emoción que él expresó de manera física no concuerda, aunque se supone... Con la dimensión de lo que le acaban de decir. Sí, pero el tipo de líder que es George Bush está llamado a ser un líder que maneje sus emociones, pero ahí se pasó. Y el otro elemento, las encuestas lo daban a él muy abajo. Muy debajo. ¿A quién beneficia el crimen? Entonces eso es lo que se busca primero. Pero en ese caso en particular, siguió leyendo un cuento infantil en el aula, ante lo que le acababan de... Exacto. Siguió leyendo un cuento infantil. Exacto. Bueno, pero en fin, con el tema, sobre todo del aspecto social, hay un concepto que viene dando retumbos en un abordaje de la verdad y la mentira en la categoría de la información. La posverdad. ¿Cómo lo tiene contemplado el abordaje tuyo sobre ese tema? Cuando yo, obviamente, cuando empiezo tratando, empecé a estudiar sobre la mentira, digo, me falta una base, que es la verdad. Empecé a investigar sobre la verdad y me encuentro desde los sofistas para allá atrás, ¿sí? Los socráticos, en la época socrática, de que los sofistas no le importaba la verdad o la mentira, le importaba era convencer con argumentos llamados falacias. Hoy en día, la verdad no importa, a la gente no le importa eso, pero ¿es hoy solamente? No. ¿Tú sabes por qué no es hoy? Aunque el concepto es de los 90 por ahí, no es muy viejo, y se acentuó más con el tema este de Donald Trump, sí, la manipulación de información. La gente está dominado por las emociones. O sea, el sentido de tu vida, de todo lo que tú haces, son las emociones, no hay otra cosa, no le busques otra cosa. Entonces, ¿qué hace la posverdad? Que no ataca ni presenta el hecho ni la evidencia. La posverdad ataca ¿a qué? A las emociones.
El ser humano no pregunta si algo es verdad o mentira si le produce placer. El ser humano no pregunta si algo es verdad o mentira si le produce miedo. Entonces, en tema de la posverdad, no bregamos con evidencia. Lo que bregamos es con estados emocionales. Los que saben eso, que son los políticos, porque los que sí utilizan la psicología son los políticos. Ellos sí se utilizan con fundamento a través de su publicista y de todo ese tipo de cosas. No le importa el precio a la gente. A la gente lo que le importa es el estado emocional. Vamos a hacer la segunda pausa. Estamos conversando con el doctor Noel de la Rosa, académico, investigador, que ha puesto un tema en la sociedad que yo creo que tenemos que darle profundidad. Te voy a dar una pregunta para irnos a la pausa, a propósito de lo político. Si un político te llamase hoy para contratarte, para que le ayude a construir una mentira de campaña, ¿tú lo aceptarías? Pero cuando retornemos de la pausa. No hay forma que en este proceso contra Jean Alain no haya una sentencia condenatoria, porque así lo establecen la enorme cantidad de pruebas. Bueno, en estos 7 años de este programa hemos hecho muchas entrevistas de todo tipo, pero esta es la más excepcional. Hemos conversado con mucha gente en estos años y temas muy desafiantes, interesantes, pero la verdad que este es una novedad. Dice en el capítulo 2, la hipocresía de la sinceridad. La pregunta está pendiente, la que nos fuimos a la pausa, pero quiero preguntarte esto. La hipocresía de la sinceridad, de la sincerocracia al sincericidio. ¿Qué es eso? Bueno, muchas personas que tú ves hablando de manera sincera y ese tipo de cosas, para mí es una estrategia perfecta para poder esconder todas sus mentiras. La estrategia mejor para esconder la mentira es la simulación de que tú eres sincero. ¿En serio? Claro, porque cuando tú real y efectivamente dices informaciones que te perjudican, y eso es ser sincero. Ser sincero es decir la cosa tal y como la piensas, independientemente de que te perjudiquen o te hagan bien. Eso es sinceridad. Y cuando una persona dice lo que le perjudica, está pasando de ser de la sincerocracia al sincericidio. Ah, porque va contra sí mismo. Contra ti mismo. ¿Y por qué entonces la expresión por la verdad murió Cristo? Bueno, es una expresión religiosa, Ajá. obviamente, y tú la tienes que analizar en ese contexto. Ajá. Es un argumento de manipulación que típicamente utilizan las personas para querer convencer a otro. Cuando tú escuchas a una persona que te dice, por mi madrecita santísima, ya, no cree en ella. Tú no me lo vas a creer. No creen en ella. Precisamente. ¿Entiendes? Cuando utiliza por la verdad murió Cristo, analiza el rostro, el gesto de la persona y el paralenguaje para que tú te des cuenta que te está diciendo una mentira. Por la verdad murió Cristo, créeme. Te voy a hacer una pregunta, dime la verdad. Por la verdad murió Cristo, te estoy condicionando. Sí. Es una expresión para condicionar al otro. Sí. Mire una cosa, doctor de la Rosa, usted es un consultor profesional, le dejaba una pregunta al ir a la pausa, que si un político lo llamara para contratarlo, para que lo ayude a construir una mentira. Sí, aquí hay una serie de personas que yo admiro mucho. Ajá. Y si ese equipo me llama, yo voy y construyo la mentira, porque si la finalidad de la mentira es hacer el bien, y producir el bien colectivo. Existe una mentira que se llama la mentira altruista. Ese tipo de mentira yo la construiría. ¿Atraviesa por algún lado las categorías de ética y moral? ¿Sirve de algo en esos dos caras de la moneda? ¿Algo? ¿Dónde incide más? No, obviamente la moral y la ética, sobre todo que te organiza todo este tipo de comportamiento hacia lo bueno, vamos a decirlo así, incide en el tema de la verdad. La ética y la moral, ¿qué promocionan? Promocionan la verdad. Sin embargo, se sustentan en falsedades. La ética, sobre todo, se sustenta en falsedades. Y en ocasiones se sustentan en mentiras también. Por ejemplo, pregúntale a cualquier padre por ahí que esté diciéndole al hijo, tú tienes que ser honesto, tienes que ser íntegro, tienes que ser sincero. Sí. Pregúntale, defíname esos 3 conceptos, ¿a qué se refieren? Operacionalmente, no tiene que ser teóricamente, y no lo saben definir. Entonces ahí hay una falsedad.
Porque tú estás defendiendo algo que tú no entiendes, que por práctica tú lo has venido haciendo y lo haces mal porque precisamente no lo entiendes. Mira una cosa, dice aquí que verdades que nacieron de mentiras. Ah, sí, bueno. Por ejemplo, tú le puedes decir a una mujer, yo quiero morir contigo, pero quieres solamente una noche con ella. Pero para conquistarla necesita esa mentira que ellas siempre te piden. Incluso hay mujeres que te lo dicen literal, pero, coño, pero por lo menos miénteme, dímelo de mentira para yo decir que fui engañada. Precisamente. Entonces, perdón, tú te mueres con ella y entonces una mentira terminó siendo verdad. ¿Sí? Sabina, Joaquín Sabina, Sí. que es un filólogo, un maestro del lenguaje. Yo soy arjonista, para que lo sepa. Yo sabía que completo tú no ibas a ser. Los sabinistas me tienen loco, los sabinistas me tienen loco. Dice, él tiene una canción, dentro de tantas, que habla de mentiras piadosas. Por ejemplo, dice, así fue que como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir. Sí. Eso Me la mandó Jesús Díaz, esa canción. Que es sabinista él. Ajá. Sí. Entonces, tiene otra donde él habla que la verdad es un cabo suelto de la mentira. Son argumentos para mí todos esos. Sí. Sí. ¿Tiene sentido eso? Que la verdad es un cabo suelto de la mentira. Bueno, ahí él fue un poquito, digamos, exagerado porque le está dando la preeminencia a la mentira, pero quien primero existe no es la mentira, quien primero nació es la verdad, porque la verdad tiene que ver con la realidad, sino como concepto también nació primero la verdad y obligatoriamente hubo que crearle su lado opuesto, que es la mentira, lo que quiere decir que no necesariamente. Entonces, ahora, de que es más usada, pero más criticada, es la mentira. Sí. Y sin embargo, la verdad es más promocionada y es menos utilizada. ¿Tú crees que convendría en alguna manera en el aspecto pedagógico la enseñanza de estos conceptos en la niñez? Claro, porque el enfoque que yo estoy planteando es precisamente de que la gente que se hace débil cuando no sabe utilizar la verdad y la mentira oportunamente, haga conciencia de esto. Porque no es válido que tú tengas un poderoso por encima de ti mintiendo con el discurso de que debemos decir la verdad. Entonces yo digo la verdad y tú me dices la mentira a mí. Entonces yo lo que quiero que la gente sepa que la verdad es una realidad y que en cada proceso, interacción humana, va a estar presente y que debemos cuidarnos de eso. ¿Cómo ha jugado, maestro, las interconexiones cerebrales en este nuevo cuerpo social de las redes sociales? ¿Ha mutado en algo las interconexiones cerebrales de la mentira y la verdad en las redes sociales? Bueno, las interconexiones no es que han mutado y nosotros no podemos en este momento todavía porque no hay una herramienta de... ha mutado, obviamente que sí, pero esa mutación se viene dando de manera leve. Ahora, las herramientas que nosotros tenemos ahora son herramientas que se permite que la mentira tenga mayor incidencia en nuestro cerebro que tenía antes. Por ejemplo, usted vio el caso reciente de Shakira, en donde la canción última que le tira con Pizarra a Piqué supuestamente, se logró colocar en sus primeros días, rompiendo un récord por encima de una canción tan bella como Despacito, tan rítmica como Despacito. Sí. Sí. Porque hay una parte de la morbosidad, hay una parte del chisme que opera en los neurotransmisores, en las neuronas, para producir un cierto nivel de placer, de dopamina, de excitación. Lo que quiere decir que las redes sociales, la tecnología de hoy en día, tiene un nivel de alcance mucho más grande, porque tú me vas a comparar una canción de Bad Bunny con una canción de Nino Bravo o de Sabina. ¿Sí? Sin embargo, ese muchacho ha plantado todos los récords. Ahora, es que no tiene que ver con si es Sabina, si es que no. Es que me produce en mis neuronas. Y las neuronas hoy en día están más condicionadas por el uso del celular y de la tecnología que las que teníamos en los tiempos de Sócrates, de Aristóteles. La sombrilla, el telón, el ocultamiento
que se puede tener de publicaciones en las redes sociales facilita la mentira en alguna manera, eso más que en la vida real, en la práctica. Claro que sí, la facilita más y el alcance mucho más grande, porque los que entran a redes sociales no están buscbuscando verdad ni mentira. Lo que están buscando es placer. Emociones. Sí, porque estamos viviendo, y los mismos teóricos, filósofos de esta época hablan del hedonismo, que la gente está más interesada en el placer que en la realidad. Sí. Entonces, por eso, obviamente, que cala mucho más rápido la mentira a través de las redes sociales. Dice, tiene un tema aquí que se llama la gran estrategia. ¿Qué aborda la gran estrategia? Bueno, en la gran estrategia lo que yo planteo es precisamente eso, que la mentira representa eso. Una estrategia que es una línea de acción para tú lograr un objetivo. Entonces, para mí, la mentira en el ámbito social viene siendo esa gran estrategia, y eso es lo que intento yo de alguna manera transmitir en el texto. En la época selvática, en la selva, el animal se defiende con las uñas, se defiende con los dientes, pero en sociedad, entonces nosotros utilizamos esta gran estrategia que es la mentira. ¿Cómo estructura el poder? ¿Cómo estructura el poder la mentira en términos estructurales? Mira, aquí te voy a pedir un permiso. Este libro dio 600 páginas y pico. Debimos compartirlo en 2 tomos. Este es el primero. Sí. Entonces, el segundo, que quiero que me abra el espacio para venir aquí, se titula, que ya está hecho prácticamente, se titula El vendedor de sueños. La mentira en la política. En esa yo hago una taxonomía de los diferentes tipos de poderes, desde lo fáctico, lo político, económico, mental, individual, explicando cómo el poder, ahí me baso en Noam Chomsky, me baso en Foucault, me baso en Joseph Goebbels, cómo el poder estructura las mentiras para poder mantener entretenido lo que es el... Hay gente en nuestra sociedad como que uno no le ve ni un atisbo de mentira. Sí, por ejemplo, el profesor Juan Bosch. La narrativa que se ha construido alrededor de él es como de un tipo brutalmente honesto. Bueno, también está Peña Gómez, estúpidamente honesto también. Estúpidamente honesto. Honesto o sincero, vamos a decirlo, para no darle a un valor tan promocionado como la honestidad, que pocas personas lo alcanzan, porque implica demasiado el peso que tiene. Pero tanto Bosch y los resultados están ahí. Él se disputó el liderazgo de la República Dominicana, ¿con quién? Con Joaquín Balaguer. Sí. ¿Y quién era Joaquín Balaguer? Un artista. Un artista de la mentira. Un genio. Ya, no era que Balaguer mentía más que Bosch y que Peña Gómez. No. No, el estilo. Mark Twain lo dice, el hombre es el estilo. El estilo es el hombre. Sí, el estilo es el hombre. Sí. Entonces, eso era lo que pasaba con él. Entonces, Balaguer no mentía más que Juan Bosch. No, es que, mira, los libros que te digan que hay un hombre que miente más que otro. Te va a buscar un problema, tú. No, obviamente que sí. También me preguntaron sobre los actuales. Y yo planteé que lo que varía es el estilo, pero no es la intención de mentir. No hay probabilidades de que un político pueda ser íntegramente sincero. Una mujer universal como María Teresa de Calcuta, por igual. Tiene sus detractores. Pero tú no te la imaginas. Claro que no. Mintiendo. Sí mentía. Sí, mentía, pero esa imagen de la madre, que yo soy de ahí, esa imagen de la madre Teresa, hay que dejarla así. Yo no estoy de acuerdo con los detractores que dicen un grupo de cosas de ella. Yo estoy de acuerdo que eso sea un modelo universal de empatía y entrega hacia el otro. Sí, y esas mentiras son buenas y hay que construirlas. ¿Es República Dominicana un país más mentiroso que otro? No, porque real y efectivamente
lo que varía es el estilo y las necesidades. Por ejemplo, yo planteo ahí la pirámide de Abraham Maslow, en donde yo digo que lo que varía es el nivel de la pirámide en que te encuentres. Si tú eres pobre y no tienes para comer, las mentiras que tú vas a enarbolar, ¿para qué? Para satisfacer una necesidad como el hambre. Sí. Pero si ya tú tienes todas esas necesidades satisfechas, tú buscas otras mentiras. Otras, claro que sí, las mentiras tuyas son distintas. Por ejemplo, ya en esta recta final, una de las obras cumbre de la humanidad, como es Los Miserables, empieza precisamente por un acto deshonesto con un propósito honesto, como es el de Juan Valjean, robándose un pedazo de pan para los sobrinos. Sí, es el mejor ejemplo que hay sobre eso. Un acto de deshonestidad para cumplir. Socialmente deshonesto, pero con un propósito bueno. ¿Qué tú sacrificas ahí? No, claro. ¿El valor o la vida de los niños que no están comiendo? Claro, y ahí se desata una de las obras más respetables. Eso es lo que yo pongo ahí. Yo expongo que hay valores que chocan con otros valores. Y hay momentos en donde tú tienes que elegir entre eso. Ahora yo te pregunto a ti, si tienes que elegir entre el amor y la verdad, ¿quién tú sacrificas? La verdad. La verdad. Sí, el amor sobre todo. Verdad. La mentira es como el perfume. ¿Cómo? El único que no lo siente, ¿quién es? El que lo lleva puesto. Es el que lo lleva. ¿Por qué? Porque llega a un nivel de tolerancia. Sí. Igual que la infidelidad. La primera infidelidad es el problema. Después que ya tú eres recurrente en la infidelidad, ya tú no sientes sentido de culpa. Finalmente. Tú no, vamos a poner ejemplo Eladio mejor. Sí. Es más natural el ejemplo. Finalmente, el psicópata, el sociópata, entra igual en la categoría de verdad y mentira como cualquier otro individuo. No, es un especialista. No, el sociópata es un especialista. El psicópata, sobre todo, más que el sociópata, es un especialista. El 1% de la población se plantea que tiene rasgos de psicopatía. Y ellos están distribuidos entre empresas, políticos, mandatarios. Los mandatarios puntúan alto ahí. ¿También? Sí, claro que sí. Es capaz de tú decir mentiras tan importantes como que la comida de toda una sociedad que sube y baja y tú tienes que hablar mentiras para justificar que es tan alta. Tú tienes que ser muy frío. Y una característica del psicópata. ¿Le ha descubierto alguna mentira grave a este gobierno? Sí, claro que sí. Sí. Pero yo soy funcionario de la UAS. El gobierno está dando mucha para el desarrollo de la universidad. Entonces, sería abrirle un frente a mi rector ahí está siendo brutalmente honesto. Sí, porque el gobierno tiene su primer periodo y si tú analizas la historia de todos los presidentes, de su primer periodo no se le descubren. Ahora cuando ya caen en desgracia, salen todas. Todos esos demonios. El embaucador, ¿es un mentiroso natural o se aprende? Es aprendido igual que los otros. Lo que pasa es que la historia de vida del embaucador hace que él desarrolle habilidades que son mucho más letales que una persona común y corriente, pero igual. ¿En todas las profesiones hay embaucadores? En todas las profesiones, claro que sí, en todas. No quiere decir que todos los que son profesionales de esas áreas lo sean, en una más que otra. Cuídate de esta pregunta. Ay. ¿Quién puede mentir más, una prostituta o una monja? Esa no me la habían hecho. Esa no me la habían hecho. La voy a dejar para el siguiente libro. Me confieso indefenso. Bueno, mira, hemos llegado a la parte final. Maestro, te voy a hacer la última pregunta, que es la pregunta del bolsillo. Pero más dura que la que pasó ahora. ¿Usted qué sabe si la responde? No es obligado. Mete tu mano sanadora. Que no podía superarme. ¿No podía? Mi principal mentira, la mentira más grande, era que yo no podía superarme y salir de la pobreza mental. Muchas gracias. Gracias por venir. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo encuentro casi personal.